fuerzas. Nos encontramos en un nuevo estudio de grabación. Después de tanto tiempo, por fin podemos volver a coincidir para poder compartir con todos ustedes esta hermosa comunidad que se estuvo formando y bueno, poder estar compartiendo de la palabra del Señor, esas enseñanzas que el Señor es quien nos deja. Nuestro sexto programa ya, costó llegar al sexto, pero llegamos, así que gracias a Dios. Y bueno, para estar como siempre compartiendo de su palabra, las enseñanzas que tiene el Señor para nosotros, poder compartir un momento pequeño con todos ustedes y con toda la gente que se va sumando, ¿no? Siempre decimos para recomendar el canal, suscribirse, tenemos la campanita de abajo, también compartir con los amigos a través de Facebook, de WhatsApp, de cualquier medio que ustedes tengan, todo ayuda porque la verdad que se está formando una muy linda comunidad y los extrañamos muchísimo este tiempo que no pudimos estar compartiendo. Así que bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Leandro y pertenecemos a la Misión Iglesia del Señor, que cita en la calle Mangal 1462. Nuestros pastores son René Díaz y la pastora Ruth Díaz. Y bueno, tenemos ahí un templo muy hermoso en nuestra localidad de Mar del Plata, en la República Argentina, donde compartimos de la palabra también. Tenemos cultos en la semana, los días martes y jueves 19:30 horas, los sábados también 19:30 y los días domingos 10 de la mañana. Y bueno, tengo a mis compañeras, acá a mi izquierda tengo a Esther. Les saludo con el amor del Señor, me llamo Esther y estamos muy contentos de nuevamente de reencontrarnos, que nuevamente estaremos compartiendo lo más hermoso que es la palabra del Señor. El Señor dijo que debíamos de predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, mis amados. Así que el Señor les bendiga y estaremos compartiendo. Graciela, Dios te bendiga. Hola, bienvenidos. Un gusto de estar con ustedes otra vez, trayendo la palabra del Señor. Y bueno, nos pone muy contentos de estar un programa más y poder compartir los temas tan importantes de la palabra del Señor. Hoy traemos un tema muy lindo, muy interesante, que va a estar desarrollando mis hermanos, mi hermana Esther, y con Leandro haremos nuestro aporte, así que les invitamos a que nos acompañen en este nuevo programa. Amén. Y bueno, como bien decimos, compartiendo con todos el momento lindo de orar. Y bueno, el tema del día es la oración, como bien decíamos. Y para comenzar, vamos a comenzar orando. Vamos a poner en las manos del Señor. Y bueno, hoy me toca a mí compartir la oración con todos ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y decir: amado Padre, te damos las gracias una vez más por otro día que podemos compartir. Te pedimos que esta palabra que estamos compartiendo y este tema que vamos a desarrollar pueda llegar a cada uno de tus hijos, Señor, de los que están necesitados a través de este medio que es YouTube, que puedas estar abriendo el corazón de cada uno de los que nos invita a su hogar, ya sea a través de un celular, a través de la televisión, a través de escucharnos, Señor, por estos canales que son para poder llegar, que puedas estar bendiciendo la vida de cada uno, si alguien está en necesidad, si alguien tiene tristeza, depresión, o simplemente necesita una palabra de aliento, que podamos estar aquí, Señor, para poder compartirla con cada uno de tus hijos, Señor. Amén. Así que todo lo ponemos en tus manos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y bueno, como hablábamos bien, el tema del día es la oración. Así es. Y bueno, yo quería leer el devocional que me daba el Señor para esta palabra, porque bueno, como bien decíamos, el tema más adelante lo va a desarrollar Esther, pero queríamos empezar a entrar a la palabra de una manera, el alimento sólido que el Señor nos tiene, ¿no? Y bueno, la palabra está en Mateo 6, porque es una enseñanza hermosa que nos deja el Señor Jesús acerca de la oración. Y vamos a leer a partir del verso 5. Dice el subtítulo en esta Biblia: Jesús enseña acerca de la oración. Así es. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados.
Por tanto, no se haga semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en la prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Amén. Amén decía la palabra y amén dice también el devocional, ¿no? Amén. Y bueno, podemos ver cómo el Señor Jesús nos enseña una expresión clave, esta versión, muy linda versión, la que tenemos para leer. Bueno, Graciela les va a contar un poquito más acerca de esta traducción que estamos leyendo. Así es. Pero me interesaba mucho abrir el tema justamente haciendo esta vista de cómo el Señor nos enseña a orar, porque los judíos tenían en su tradición la forma de orar, como por ahí nos pasa a nosotros, repetir vanas palabras, repetir una y otra vez lo mismo, pensando que quizás Dios nos haya escuchado por repetir siempre lo mismo. Y en realidad la oración que nos enseña el Señor Jesús es la oración en privado, nuestra oración personal con Dios. Así es. Nosotros tenemos que crear esa relación con Dios de confianza, porque cuando uno habla, por ejemplo, en su casa, con su familia, no está hablando, imagínense una persona entrando en su casa: hola mamá, ¿cómo estás? Por favor, servime la comida que está tengo hambre. No es una forma de conversar que uno tendría. Pero también sabiendo respetar el lugar en el que está. ¿Por qué nos enseña esta oración en privado? Porque hay oraciones privadas y oraciones públicas. La oración privada tiene que ser íntima. Yo tengo que tener intimidad con mi Padre, con Dios, y tengo que abrir mi corazón delante de Él, y eso no se va a conseguir repitiendo palabras. Eso se va a conseguir cuando uno comienza a abrir su corazón, a contar lo que tiene dentro de sí y volcarse sabiendo que está con el Creador, que no se lo puede engañar, que Él sabe todo. Como dice ahí, antes de que abramos la boca, Él ya conoce nuestra necesidad. Entonces no hay manera de que a Dios lo querramos engañar o querramos justificar nuestra acción. No, Señor, yo hice esto porque vos viste cómo me molesta esta otra persona. Y no, el Señor ya sabe todo lo que es nuestro corazón. Entonces no hay forma de poner una excusa adelante. Y después está la oración pública, que es tratar a nuestro Señor con respeto como quien es. Yo no puedo pararme enfrente de una iglesia y orarle al Señor como le oro en mi aposento, porque eso sería una falta de respeto. Imagínense, por ejemplo, Dios me decía ver esta imagen, ¿no? Como si nuestro Padre fuera el presidente de la nación. Dentro de la puerta de mi casa es mi papá, pero de la puerta para afuera es el presidente de la nación. Entonces yo lo tengo que tratar con el respeto que la investidura corresponde. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dentro de nuestra casa es nuestro papá celestial, pero dentro de una iglesia, dentro del lugar que estamos, tenemos que tener ese respeto hacia Él. Así que bueno. Amén. Bueno, como vos decías, Leandro, esta porción que leíste nos da un modelo de oración, ¿no? Justamente los discípulos le decían al Señor: enséñanos a orar, porque así como Juan les enseñaba a sus discípulos, Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos a orar, los discípulos del Señor Jesús también le decían: enséñanos a orar. Así. Y bueno, y el Señor les da un modelo de oración, como para que tengan una estructura de cómo debe estar compuesta la oración. Como decía mi hermano, no es lo mismo las oraciones que hacemos en privado que las que hacemos en público, cuando nos toca orar en la iglesia o en algún evento espiritual. Es diferente, pero sí es bueno conservar una estructura de oración, ¿no? Jesús les entregó lo que comúnmente llamamos el Padre Nuestro a sus discípulos como un modelo de oración. Pero podemos ver que Él dice que no tenemos que hacer vanas repeticiones, o sea, no era para que se esté repitiendo como un ritual, digamos, esa oración, sino que podamos tener una estructura. Por ejemplo, dice: Padre nuestro
nos da una dirección. Así es. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién dirigir la oración? ¿A quién dirigimos la oración? Jesús enseñaba que teníamos que orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Y también empieza adorando, porque santificado sea tu nombre, o sea, reconociendo lo que es Dios, ¿no? Que Dios es santo y apartado. Así también nosotros debemos de adorar a Dios cuando oramos, ¿no? Y también dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y bueno, nosotros también cuando oramos tenemos que dar ese enfoque de orar dentro de la voluntad de Dios, porque no podemos pedir cualquier cosa a Dios que se aparte de su voluntad, que se aparte de las Escrituras, ¿no? Siempre tenemos que orar en el sentido de poder entrar en la voluntad de Dios para que Él pueda respondernos, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar la palabra. Entonces, cuando nosotros pedimos, tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. También dice que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque vemos que todas las huestes celestiales, ¿no? Hacen la voluntad de Dios, son obedientes y se someten a la voluntad de Dios. También dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Ahí denota una dependencia diaria, ¿no? Saber de que la oración, que es hablar con Dios y estar en comunión con Él, no tiene que ser algo esporádico, sino algo continuo, algo diario. La palabra dice también allí en Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Entonces tenemos que estar en continua oración con nuestro Dios, comunicados continuamente con nuestro Dios, ¿no? Y también dice, perdona nuestros pecados. Hay una confesión ahí, un reconocimiento de que nosotros somos pecadores y por eso debemos de acercarnos a Dios en oración a través de Jesucristo, por el cual nosotros recibimos perdón de pecados, y Él es el que nos abrió el camino vivo y nuevo a la presencia de Dios. Entonces, también dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces hay saber que la palabra nos dice que si nosotros no hemos perdonado, si nosotros tenemos algo con un hermano, si no hemos arreglado tal vez las cuentas con nuestro hermano, ¿no? Con nuestro prójimo, la oración va a tener un obstáculo, va a haber algo que va a impedir que Dios pueda responder esa oración. Entonces en nosotros tiene que haber perdón. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios a nosotros nos ha perdonado, que somos pecadores, ¿no? Y también dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay una dirección espiritual también, ¿no? Sabiendo de que Dios es el que nos puede librar, el que nos ha dado la victoria y el que nos puede librar de todo lo que el enemigo siempre tiene contra los creyentes. Entonces vemos una oración muy estructurada, una oración que tiene la intención de que podamos acercarnos a Dios, podamos acercarnos a Él con un sentido, ¿no? Sabiendo que toda la fe, toda la confianza tiene que estar en nosotros, que nuestro clamor, nuestra petición va a llegar a la presencia de nuestro Dios, y que Él va a responder conforme sea su voluntad. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios, y
La verdad que hermoso que es pensar acerca de la oración, porque Así es. muchas veces pensamos que orar es tener el catálogo de Dios abierto para pedirle lo que nosotros Claro, querramos, que claro, nos dé sí. todo. Y qué importante como recalcábamos esto de estar en su voluntad. Así es. Eso es lo importante. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, Así nos decía es. recién. Pero lo sabe porque estamos en esa comunión, estamos en la comunión constante con Él. Amén. Entonces, Él sabe lo que nosotros necesitamos y nos adaptamos a lo que Él nos va a dar. Así No hay es. una contradicción, caminamos en su dirección. Y como creyentes, el Ujú. Espíritu, porque somos templo del Espíritu, Él nos dirige como, nos ayuda como orar. Así es. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con Con gemidos gemidos indecibles. Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, cuando su Espíritu está en nosotros, la oración sale con esa estructura, con esa, digamos, conforme a como Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración, ¿no? Y como enseñaba Jesús a sus discípulos a orar. Amén. Sí, me encanta aparte el tema, Ujú. cómo Dios nos muestra el perdón a través de la oración y Así lo más es. importante, el lugar tan importante que se da al perdón. La última parte del Padre Nuestro, de Así es. ese modelo, es todo de perdón, perdonan a ellos como nosotros perdonamos. Así es. Meditaba un poquito en eso acerca de la parábola también que nos da el Señor, de los dos deudores y la Así diferencia que existe cuando uno toma dimensión entre lo que nosotros le debemos a Dios, porque nosotros estamos en falta, tenemos que estar muertos por nuestros pecados, a la ofensa que nos puede hacer un hermano que por más grande que sea no tiene comparación a la Así que es. nosotros le decimos a Dios. Así que bueno, Amén. esta reflexión que hemos tenido acerca de este devocional y cómo podemos entender que Dios nos enseña al perdón, nos enseña a ser sinceros, a volcarnos delante de Él. Y bueno, antes de continuar, invitamos a todos, si esto está haciendo la bendición, a poder suscribirse al Así canal, es. dejar su like, esa manito que aparece abajo, le dan el dedito Toca la arriba. campanita. Nos suscribimos para sumar, que cada día somos más. Y bueno, todo lo que se pueda hacer para llegar a más personas, saben que esto es un esfuerzo nuestro, que el Señor nos va a hacer llegar a las personas indicadas, pero todo lo que podemos hacer es el aporte de granito de arena que puedan darnos, es de mucha bendición para nosotros y para cualquiera que pueda necesitarlo. Así Y es. bueno, vamos a pasar por un momento un bloque musical, una canción que nos han dejado nuestras hermanas, hace ya, bueno, que habla acerca de la oración justamente. Muy bien. Quiero enseñarte cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Quiero dejar en tus manos la llave que abre una gran bendición. Quiero mostrarte caminos seguros y rectos.
nuevas fuerzas y esta bendición que nos han dejado nuestras hermanas. Y ahora, bueno, para continuar, habíamos hablado del tema que nos traía Esther, que era la oración, Así es. hermoso devocional que tuvimos recién. Y bueno, Esther, contanos un poquito acerca de lo que has preparado. Muy bien. Quiero compartir con toda esta hermosa comunidad la palabra del Señor que se encuentra en los Hechos 12, donde nos habla de Pedro, que es librado de la cárcel. Podemos ver el milagro de la oración. Esto es un milagro cuando un pueblo ora y clama a Dios, Dios responde a la oración. Y lo podemos ver en Pedro que él proclamaba la palabra del Señor, predicaba la palabra del Señor, pero al enemigo, ¿cuándo le ha gustado que nosotros hablemos de Cristo, no? Sí. Siempre hay dificultades, problemas, como lo que le pasó a Pedro en este momento. El 12 del verso 5 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, custodiando la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Amén. Amén. Eso es el milagro de la oración. Un pueblo cuando ora, Dios hace milagro. El cielo se mueve y Dios envió a este ángel a liberar a Pedro, porque era su hijo que estaba trabajando para él, trabajando para el Señor, predicando su gloriosa palabra. Pero vemos que el enemigo nunca le agrada cuando sus hijos hablan de la gloriosa palabra del Señor. Por eso, hermanos queridos, Dios envía ayuda cuando
vos no podés solo. Podemos ver que Pedro, él estaba encadenado, estaba prisionero, lo tenían atado y encadenado, dice la palabra del Señor. ¿Cómo podría salir? De ninguna manera. Solamente este milagro tan grande, como dice la palabra del Señor, que mientras, dice, la iglesia oraba fervientemente, Dios mandó un ángel y lo despertó. Y las cadenas cayeron solas, dice. Las puertas de hierro se abrieron y Pedro salió libre. Así es. Libre para la gloria de Dios. Podemos ver que Dios ve cuando estamos atrapados, aunque nadie más pueda entrar en tu cárcel, Él entra. No depende de las fuerzas de uno, sino que es Dios mismo obrando con poder sobre este varón, y asimismo también con cada uno que tal vez esté pasando por una situación tremenda de estar encarcelado. A veces estamos encarcelados con nuestros propios pecados que también hemos cometido. Mientras la iglesia oraba fervientemente, Dios mandó un ángel, dice la palabra del Señor. Dice, y se le cayeron las cadenas y las puertas se abrieron. Las puertas de hierro se abrieron y Pedro salió libre. Así es. Dios, amigo, ve cuando estás atrapado, aunque nadie más pueda entrar tal vez a ese lugar donde tú te encuentres, tal vez estés también encarcelado. Dios sí entra. ¿Pero cuándo? Cuando tú también le oras a Dios. Aquí a Pedro había un pueblo que estaba orando y clamando al Señor. Muchas veces tal vez tú estés solo en el lugar donde estés, pero tal vez tiene una madre o tiene un padre que está orando por tu necesidad para que seas libre. Y esa oración es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque estás orando con el corazón, estás clamando por salvación, por tu hijo, que pueda salir de la condición en que él se encuentra. Amigo que me estás escuchando, la oración activa lo sobrenatural. Podemos ver que el pueblo oraba sin cesar y esa misma noche sucedió el milagro y Pedro fue libre para la gloria de Dios. Si hoy te sentís tal vez encerrado en un problema sin salida, recuerda que Dios que mandó ángeles por Pedro, ve tu situación. Tu parte es orar y confiar. La parte de abrir la puerta le toca a Él, a nuestro Dios. Podemos ver un pasaje muy, muy triste en el pasaje donde Dios estaba orando en Mateo 26, 36, en el Getsemaní, donde vemos que Dios estaba en una situación tremenda, donde ya su espíritu ya sabía que venían por él para atraparle, para tal vez matarlo, pero Dios se encomendó en las manos de su Padre. Él oró a Dios. Él oró de una manera tan intensa y no estaba solo, porque Él llevó a sus discípulos también a orar a su lado. Pero ellos tal vez, como dice la palabra del Señor, que estaban cargados de sueño, ¿no? No pudieron orar. Pero Dios sí, Él oraba y clamaba de una manera tan intensa que dice que de su rostro caían lágrimas como gotas de sangre, dice la palabra del Señor. Por eso la oración es poderosa. ¿Usted piensa que Dios se olvidó de su hijo que estaba clamando? No, Dios estaba escuchando y estaba viendo la aflicción que tenía su hijo. Podemos también compartir
en este mismo pasaje de los Hechos, en el verso 16, donde también podemos compartir el milagro de la oración. Podemos ver en los Hechos 16, el verso 11, a Pablo y a Sila. Pablo y Sila también eran dos varones que predicaban la palabra del Señor, que proclamaban el Evangelio. Podíamos ver cómo también las almas se acercaban, pero también vemos cómo el enemigo les rodeaba y cómo vemos que había una joven que tenía espíritu de adivinación y ella decía de que ellos eran hijos de Dios. Y esto a Pablo, que él estaba hablando, tal vez ya era tan reiterativa ella en las palabras, que él vino y le habló y expulsó esos demonios que esta joven tenía y quedó libre la joven de ese azote, ¿no? de ese espíritu inmundo de adivinación que ella tenía. Y vemos cómo tal vez aquellas personas que usaban a esta joven para poder ganar su dinero también, no les agradó esto y también ellos fueron encarcelados, fueron azotados, dice, fueron azotados de tal manera, pero a pesar del dolor y donde ellos estaban, dicen que lo colocaron en la cárcel y en el lugar más oscuro los dejaron ahí como tirado, ¿no? Y vemos cómo ellos, a pesar del dolor, de la aflicción, de haber recibido los azotes, ellos oraban al Señor. Dice que ellos cantaban y oraban al Señor. Y también fueron libres para la gloria de Dios. Estos son los milagros de la oración. Tenemos un coro que nosotros siempre cantamos en nuestra iglesia, que dice así: si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Dice, Elías oró y lluvia cayó. Oró Josué, dice, y el sol se paró. Es poderosa la oración. Amén. Y en 1 de Tesalonicenses 5, del verso 16, 17 y 18, nos dice la palabra del Señor de esta manera: estar siempre gozosos, dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gloria sea para nuestro Dios. Hermosa, hermosa la palabra de Dios, y podemos, si quisiéramos seguir hablando sobre el poder de la oración, podemos ver, hermanos, que científicamente la oración, los mismos médicos muchas veces cuando ven que ellos ya, su ciencia ya no llega a lo que ellos anhelaban, que esa persona pueda ser sana, ellos lo primero que hacen es salir y hablar con los familiares y decir siempre, dicen ellos, dice, solamente un milagro puede hacer en esta persona de salir del coma o de la enfermedad en que está, solamente un milagro. Y podemos ver cómo Dios usa, porque ahí es cuando las personas se mueven y piden oración, y hay cadena de oración y se mueve el pueblo y todos oran por esa necesidad, por esa petición. Y podemos ver cómo la fe que ponen en Dios para dicha persona es contestada. Y ahí es donde sale ese milagro glorioso. Porque podemos ver que la oración es algo maravilloso, la oración es espiritual, es la que nos sostiene, la oración es la que nos sostiene a cada uno de nosotros. Hay un dicho que siempre dicen algunos hermanos, dice,
dice, mucha oración, mucha bendición. Poca oración, poca bendición. Y así es, queridos hermanos, que nos están mirando en esta tarde. Sabemos que la oración es poderosa. La oración mueve los cielos y mueve la tierra. ¿Por qué? Porque almas, hermanos, oran con fervor, lloran delante de Dios pidiendo por la vida de su hijo, o de su padre, o de su madre, en la situación en la que se encuentra. Que el Señor les bendiga. Era lo que yo quería compartir con ustedes, el poder de la oración. Sabemos que la oración es lo principal, porque nosotros siempre cuando comenzamos un trabajo, este mismo trabajo que estamos realizando en este momento, siempre nos encomendamos en las manos del Señor, esperando que la palabra sea de bendición para su vida. Y es lo que anhela mi corazón, de que sea de bendición para tu vida. Porque si estás pasando por alguna aflicción, algún dolor, alguna necesidad, sea lo que sea, Dios tiene poder y Dios va a contestar esa oración, que aunque hayan pasado semanas, meses o tal vez haya pasado un año, pero Dios no se olvida. Dios dice que tarda, pero no olvida. La oración es contestada. Que el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos. Era lo que quería compartir con todos mis queridos hermanos. Amén. Qué hermoso tema y cómo abre un abanico de cosas, ¿no? Para ir entendiendo. Bueno, yo me quedaba con lo que hablaba ella acerca de la oración y cómo la oración nos abre las puertas para el milagro y para la voluntad de Dios, ¿no? Así. Muchas veces pensamos que las dificultades que estamos pasando son causa de un error, de un pecado nuestro. Y podemos ver cómo principalmente cuando empezamos con la historia que ella contaba de Pedro. Pedro no había hecho algo malo en ese momento. No es que él estaba encarcelado porque había sido pecador, pero sí estaba molestando los intereses del reino, porque Herodes, este Herodes que reinaba, no es el Herodes que había estado anteriormente, el que había hecho la matanza de los niños de 3 años, sino que era el hijo de él, uno de los hijos. El reino se había dividido. ¿Y qué pasa con él? Tenía muy poco poder real. Él tenía un poder dado por los romanos que el pueblo ya no respetaba. Entonces él buscaba agradar al pueblo. Y cuando empiezan a aparecer los cristianos, que empiezan a molestar, el enemigo lo usa para hacer que él quiera frenar, porque él quería agradarse con los judíos ortodoxos, los que no habían aceptado a Jesucristo como Señor. Y en eso de querer agradarse, le empieza a perseguir a Pedro, lo encarcela. Y podemos ver, si seguimos leyendo un poquito más adelante, cómo Dios se encarga también del final de Herodes, porque él muere comido por gusanos. Es un final muy trágico. Horrible. Así que cuando vemos que la gente se quiere oponer a nosotros, quizás nosotros lo sufrimos o pensamos que el enemigo está teniendo poder sobre algo nuestro, y todo lo contrario, es Dios queriendo mostrar su poder y queriendo mostrar su misericordia hacia quienes lo siguen. Pedro quedó libre y Herodes quedó comido por los gusanos, ¿no? Como podemos ver ese contraste entre la persona que está con el Señor y las personas que no lo buscan. Así que bueno. Podemos ver también en el pasaje de Jeremías 33, donde también ahí nos habla de la oración. Dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Hasta dónde llega cuando oramos con esa fe, con esa esperanza en que Dios nos va a escuchar la oración. Y qué hermoso que es y qué satisfacción que da a nuestro espíritu, a nuestra alma, cuando la oración es contestada. Porque quien les habla, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Y como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mis hermanos también. Por eso la oración es poderosa. Pero debemos de orar con fe, con esa esperanza, con esa convicción de que Dios lo va a hacer en su momento y en su tiempo. Porque los tiempos son de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermosa la porción de la palabra de Dios que nos habla de
una iglesia primitiva Así que es. se movía en oración y era una iglesia poderosa Ujú. en milagros. Y no solamente eso, sino que Dios añadía las almas Sí. que iban a ser Así salvas es. a la Amén. iglesia, ¿no? Amén. Era una iglesia que se movía en oración. Gloria a Dios por esto. Así es. Y a través de las escrituras vemos que la oración es fundamental en el cristiano. Una de las armas espirituales que Dios proveyó para sus hijos, ¿no? Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino Sino poderosas en Dios Amén. para todas nuestras Gloria a Dios. batallas, Así es. para nuestra vida diaria. Dice allí en Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica es. en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ujú. Sabemos que tenemos que Así es. orar no solamente para pedirle al Señor que haga un milagro en nuestra vida, sino que tenemos que orar por todos, ¿no? Aún por nuestros gobernantes, Ujú. por los países, las naciones que están en aflicción, por todos los hombres, dice la palabra del Señor. Debemos de orar como creyentes, como iglesia de Cristo, por todo. Y con un corazón, teniendo la certeza de que los ojos y los oídos de Dios están inclinados a escuchar nuestra oración, porque Dios ama el estar en comunión con Así su es. iglesia, ¿no? Gloria a Dios. Dice la palabra allí en San Lucas capítulo 11, verso 9, dice, yo os digo, pedid y se os dará, Ujú. buscad y hallaréis, Así es. llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas Así es. a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Gloria a Dios por esto, ¿no? Amén. Ese es nuestro Padre. Y yo lo veo así, porque yo como madre, cuando mis hijas se acercan a mí a pedirme algo, ¿qué no hago? Por complacerlas o por ayudarlas, darles lo que me piden. ¿Cuánto más Dios hará con nosotros cuando yo oro a Él y le pido? Así es. Estoy segura de que Él me va a responder. Y a veces Dios responde sí, y a veces Dios responde no. Y cuando Dios responde no, no quiere decir que no nos haya escuchado, sino que lo que pedimos no va a ser favorable para nosotros. Entonces Dios responde no. Y debemos aprender a esperar Así es. los tiempos de Dios. Así es. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Y Dios. muchas veces nosotros no entendemos Sí. la voluntad de Dios, va en contra de lo que estábamos pidiendo, pero esa es la respuesta a nuestra oración. Dios respondió de esa manera porque seguramente eso nos va a ayudar a bien. Así que a orar y Así no es. desmayar. Así es. Que sea esa llave que abre todas las puertas, la oración, Ujú. y que sea ese momento de comunión con Dios de todos los días. Así es. Poder reservarnos ese momento en el día para estar en comunión, conversar con nuestro Padre a través de Jesucristo, estar en su presencia, derramarnos delante de Él, no con palabras huecas o repetitivas, como decía la oración Bendito Dios. que leía, el devocional que leía nuestro hermano, no palabras huecas y repetitivas, sino derramar nuestro corazón a nuestro Padre,
reconocerlo como el único Dios, el único que puede dar respuesta a todos nuestros interrogantes, el único que puede traernos eso que nosotros estamos necesitando para seguir adelante, ¿no? Nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Amén. Así es. Podemos ver también en estos momentos que todos estamos viendo, el mundo entero está viendo la aflicción, el dolor del pueblo de Venezuela, y la palabra del Señor, en toda la Biblia hay pasajes que nos enseñan también a orar. El Salmo 102 dice que hay una oración del afligido y dice de esta manera, dice: Jehová, escucha mi oración y llegue mi clamor, no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Así es. Podemos ver la gran necesidad de este pueblo de Venezuela, cómo oran y claman al Señor y la fe que tienen de que ese ser amado que está enterrado ahí está vivo, y siguen orando y oran y han encontrado tantos cuerpos, tantos niños, personas que han rescatado, y es tremendo cómo la oración hace milagros en todos los lugares, en todo tiempo. Hoy más que nunca el mundo está pasando por mucha aflicción, y es tiempo de que corras a Dios, porque los tiempos son cortos. Estamos tal vez en muchas cosas, en muchas atracciones que el mundo nos prepara, que podemos ver, tantas cosas que nos sacan de lo que Dios nos está advirtiendo, y Dios nos advierte que nosotros debemos de estar alerta, que debemos de orar sin cesar, porque no sabemos el día ni el momento en que Él venga también por su pueblo. Por tanto, como dice el Salmo 102, Jehová que escuche la oración, que escuche tu oración si tú estás orando a Dios, pero ora con el corazón, quebranta tu corazón delante de su presencia y verás cómo el cielo se va a abrir y tu oración será escuchada. Que el Señor te bendiga. Amén. Y bueno, yo reflexionaba cuando escuchaba acerca de la oración y pensaba cómo tiene que ser nuestra oración delante del Señor, y el Señor me llevaba a pensar en la parábola del publicano y del fariseo, ¿no? Y este contraste que hace entre las dos oraciones. Cuando uno lee ese pasaje se da cuenta que el fariseo hacía repeticiones y oraba consigo mismo, nos dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos orando con el Señor y nuestra oración no pasa del techo, no pasa de ningún lado, porque no estamos volcados realmente delante del Señor? El fariseo oraba, se golpeaba el pecho y decía: yo te agradezco porque yo soy perfecto, parafraseándolo, ¿no? Yo hago las cosas bien, yo diezmo de todo lo que tengo, yo hago esto, yo. Y el Señor no entraba en esa oración, no tenía un espacio. En cambio, el publicano dice que no podía ni levantar la cabeza y que solamente pedía que el Señor tenga piedad de su vida. Esa tiene que ser nuestra oración. El Señor ya conoce nuestra vida, no tenemos que orar delante del Señor contándole lo que hicimos. Él conoce nuestra vida, pero Él quiere saber por qué viniste a mí, por qué estás quebrantado, qué es lo que querés para tu vida, qué querés quebrantar de tu vida. Justamente lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Todos somos pecadores. Estamos estudiando justamente ahora el libro de Romanos, como hicimos estudiar ayer, y venía a mi mente pensar cómo el libro de Romanos es un tratado tan impecable y cómo desnuda la hipocresía del hombre, porque el hombre busca sentirse bien. El hombre, y hoy está muy de moda esto, de que no hagas tal cosa porque te hace sentir mal, si no lo sentís no lo hagas. Y en realidad Dios nos confronta a través de la palabra a enfrentarnos a nuestros pecados más profundos. Yo tengo que enfrentarme al pecado y entender que soy un pecador y entender que estuve mal para poder arrepentirme. Yo no puedo no entrar a una parte de mi vida porque me hace sentir mal el mal que yo hice y yo quiero vivir bien ahora. No, tengo que entrar en mi oración, en mi intimidad y decirle al Señor: yo soy pecador.
Cuando nosotros hacemos nuestra oración principal y nos reconocemos nuestro pecado y le pedimos a Dios salida de ese pecado, es cuando el poder del Señor se empieza a desatar en todos los demás aspectos de nuestra vida. Si queremos que el Señor responda a nuestra oración y estar en su voluntad, tenemos que entrar con arrepentimiento. Eso es lo que me lleva a pensar en mi Señor. Amén. Qué tema amplio, ¿no? Estaríamos Sí. un montón de tiempo Sí. buscando los Temas, temas y los pasajes bíblicos que nos van dirigiendo, ¿no? Pero Así bueno, esperamos que lo que hemos compartido sea de bendición. sea de mucha bendición Así para es. ustedes y Sí, les no, ayude, ¿no? En la vida diaria, ¿no? Que reciban los consejos de la palabra de Dios para desenvolverse en la vida diaria. Así es. Ujú. Y bueno, agradeciéndoles a todos por haber llegado a esta parte del video. Así es. La verdad que, como decimos, si no lo hicieron todavía, que puedan dejar su manito arriba, compartirlo, ahí hay un botoncito abajo que dice compartir, o pueden enviar por WhatsApp, pueden copiar el link, pueden compartirlo en su Facebook. Hay muchas formas en las que pueden ayudarnos para con este contenido llegar a más personas. Nosotros no estamos acá no pedimos donaciones, como verán, como es muy común escuchar por YouTube, sino que lo que buscamos es poder llegar con esta palabra a más personas. Y quizás ese pequeño clic que usted puede hacer con su celular o con su computadora nos puede ayudar a que alguien que hoy esté necesitando oración pueda dejarlo. Y por supuesto, ahí abajo también están los comentarios. Si tienen un pedido de oración, algo en lo que podamos interceder junto con ustedes, bueno, bienvenido sea, porque para eso estamos, leemos todos los comentarios y bueno, vamos a estar intercediendo. Así es. Y bueno, nos queda despedirnos. Así. Bueno, Muchísimas gracias y por haber estado. Y bueno, hoy nos despedimos de todos ustedes con este tema y esperando estar muy prontito de nuevo para compartir las palabras del Señor. Bueno, les dejo mi bendición. Muchísimas gracias por estar con será nosotros. hasta la próxima con otro tema y que Dios permita que también todos los temas de la palabra de la Biblia son importantes y son maravillosos. Es bueno para nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Nos vemos. Dios les bendiga. Bendiciones.